Dios le bendiga a todos y a cada uno de ustedes, amados hermanos. Soy Erickson Omar de Bosquejos Bíblicos. Y en esta oportunidad quiero compartir la palabra del Señor basado en el Evangelio de Juan capítulo 1. Vamos a ver cómo un milagro puede transformar nuestras vidas y hacernos verdaderos adoradores. La palabra del Señor dice en el Evangelio de Juan capítulo 9, verso 1, de la siguiente manera. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera así? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Qué maravilloso día para este joven ciego. Aproximadamente como 30 años podría tener. Había nacido ciego, había pasado toda su vida en esta afectación de su vista, sin poder ver, y todas las consecuencias que acarreaba una ceguera. En el tiempo de Jesús, las personas ciegas no tenían posibilidad de nada, absolutamente de nada. Una persona ciega estaba destinado a ser un mendigo, a pedir limosnas, a quedarse sentado todo el día frente al templo o en los lugares públicos, pidiendo caridad, pidiendo limosna, pidiendo monedas. Y ese era el destino de la mayoría de las personas que estaban ciegas o lisiadas en tiempos de Jesús. Quizás sus padres estaban muy ilusionados cuando éste estaba en el vientre de su madre. Quizás habían tenido muchos planes, pero cuando nació se percataron de que el niño no veía. Lo declararon ciego de nacimiento. Y este niño tuvo que pasar toda su vida luchando contra esta adversidad. Era llevado cada día a lugares públicos para pedir limosna. Dependía de otras personas para poder movilizarse o ir a donde él quisiera ir. No se valía por él mismo. Era algo terrible lo que estaba pasando. Al igual que muchas personas quizás no están pasando por cegueras físicas, pero sí están pasando por algún tipo de adversidad, algún tipo de enfermedad, algún tipo de necesidad. Y esta situación le está llevando al extremo, está deteriorando su estilo de vida. Están perdiendo el ánimo, están perdiendo la fe, están siendo atribuladas por la adversidad que están afrontando. Pero tengo noticias. Jesús iba pasando por el lugar donde estaba este joven. No sé cuánto tiempo llevas con tu adversidad o con tu necesidad. Lo que sí es cierto es que un día de estos, no muy lejanos, Jesús va a pasar cerca de ti. Jesús va a pasar con todo su poder. Jesús va a pasar con toda su misericordia. Jesús va a pasar con todo su amor y va a fijar sus ojos en ti como lo fijó en este joven. Había muchas personas, yo me imagino también que había muchos ciegos, muchas personas en necesidad, pero Jesús fijó sus ojos en este joven. Algo había en este joven que llamó la atención de Jesús, y es que Jesús conoce nuestros corazones. Más adelante vamos a ver todo lo que este joven tenía dentro de su corazón y todo lo que era capaz de hacer a favor de Jesús. Pero vamos poco a poco hasta llegar a ese momento. Hasta aquí, este era un joven que se lamentaba de su vida. Este era un joven entristecido, amargado. No podía gozar su vida. No podía rehacer su vida porque había nacido ciego y estaba pidiendo limosnas. Ya quizás estaba acostumbrado a esa vida, como muchos se están acostumbrando a que todo les salga mal. Muchos se están acostumbrando a sufrimientos, muchos se están acostumbrando a vivir con miedo, con amargura, con inseguridad. Pero Jesús va a pasar cerca de ti. Jesús va a pasar cerca de ti. Y aprovecha el momento que Jesús pase cerca de ti. Aprovecha el momento cuando Jesús se acerca a ti. Dice la Biblia que los discípulos preguntaron: ¿quién pecó para que haya nacido así? Siempre van a buscar las personas una causa por la cual las adversidades llegan a las personas. Cuando una persona, un cristiano especialmente, está en dificultades, está en pruebas, está en procesos, la
Las otras personas, los otros creyentes quizás preguntan, de repente está en pecado, de repente está mal delante de Dios, o no tiene la suficiente fe, o no es un verdadero creyente, porque si lo fuera no estaría pasando por estas situaciones que está pasando. Los discípulos estaban buscando un culpable para la adversidad, y muchas veces hay culpables, ciertamente. A veces los culpables para la adversidad somos nosotros mismos. Nosotros mismos a veces nos convertimos en los principales culpables de que todas las cosas nos salgan mal. Y una de las principales causas por la cual nos metemos en estas adversidades es porque no tomamos en cuenta a Dios, es porque nos alejamos de Dios, es porque no le consideramos en nuestros planes, en nuestras vidas. Lo hacemos a un lado y queremos vivir la vida tomando nosotros el control de ella. Pero ahí es donde nos equivocamos y pagamos consecuencias muy caras, muy caras. El pecado es consecuencia de muchas adversidades. ¿Quién pecó para que éste haya nacido así? Los discípulos tenían claro que el pecado traía consecuencias terribles a la vida de la persona que los cometía, de tal manera y a tal extremo de afectar aún a sus propios hijos. ¿Quién pecó? Este o sus padres para que éste haya nacido así. Muchas personas que tienen hijos con algún tipo de problemas físicos o de salud, han sido ellos los culpables. Han sido ellos los culpables de que sus hijos tengan este tipo de degeneración física. Muchas personas, estando en estado de gestación, consumen drogas, consumen alcohol, consumen medicamentos prohibidos y afectan la salud de los niños. Otra de las causas por la cual las personas pueden nacer enfermas son las maldiciones generacionales, obra de Satanás, trayendo malicias desde nuestros antepasados, trayéndolas hasta nuestras generaciones, pero a nosotros no llegan, porque Jehová visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. En nosotros, nuestras generaciones son benditas en Dios. Él las guarda, Él las libra, y tenemos cada día que orar por nuestras generaciones para que las maldiciones de nuestros antepasados no les alcancen. Pero también hay una causa por la cual una persona pasa por adversidad. Jesús le dijo esta causa. Jesús le dice a los discípulos, ni sus padres ni él pecó para que éste naciera así. No, Señor, esta no es la causa. La causa aquí es que este joven está así hasta este momento para que mis obras se cumplan en él. Quizás puedo sorprenderte en decirte a ti hoy que lo que estás pasando, no sé la naturaleza, pero lo que sí sé es que Dios puede manifestar sus obras de poder en tu adversidad. Recuerda a los discípulos que iban en la barca, el viento les era contrario, estaban a punto de perder sus vidas. Todos estaban a punto de perder sus vidas, estaban muy temerosos, tenían mucho temor, creían que allí iban a morir en ese momento. Era una adversidad terrible, pero llegó Jesús caminando sobre el mar, llegó Jesús caminando sobre el agua, entró a la barca, reprendió al viento y al mar y se hizo bonanza. Quiero que entiendas y comprendas de que Jesús se está acercando a ti para traerte bonanzas, para traerte paz, para traerte salud, para proteger tu vida. Esto es Jesús en nosotros. Cuando se acerca a nosotros, nos trae lo que nosotros necesitamos realmente. Él no nos dejará hundirnos en la adversidad. La adversidad no podrá destruirnos. Los vientos, las aguas, cuando dan con ímpetus contra nosotros, no nos van a hacer caer, porque estamos edificados sobre la roca eterna, que es Cristo Jesús, roca inconmovible. Así que Jesús les dijo, tranquilos, amigos, tranquilos, que en esta adversidad que este joven que está pasando desde que nació, mi poder se va a manifestar en él. Las obras poderosas mías se van a manifestar en él. Sigue diciendo el versículo 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Jesús está hablándonos directamente a nosotros. En este versículo 4 Jesús se está refiriendo a usted y a mí. Y dice Jesús
que es necesario que Él haga las obras del que le envió, porque pronto vendrá la noche en la cual nadie podrá trabajar. Nosotros hemos sido enviados a orar por los enfermos y a que estos sanen. Nosotros hemos sido enviados a orar por los poseídos y oprimidos por el diablo y sus demonios, y estos sean libertados. Nosotros hemos sido enviados a anunciar el evangelio a los perdidos y estos sean salvados. Este es el tiempo aceptable. Este es el día de salvación. Estamos en la luz, estamos en el día. Jesucristo nos está alumbrando con su luz. El sol de justicia está radiante, pero pronto vendrá la noche. Aún no estamos de noche, para que no manifestemos el poder de Dios en nuestras vidas. Aún que estamos de día, pero Jesús te advierte, pronto llegará la noche. En este tiempo de pandemia, en este tiempo de adversidad, en este tiempo difícil, no es tiempo de oscuridad, no ha llegado la noche, estamos en el día, y en este tiempo donde todas las personas tienen temor de ser contagiadas por el COVID, en este tiempo donde todo el mundo está siendo azotado por esta malicia del enemigo, es el mejor tiempo de probar la fe de cada creyente. Es el mejor tiempo de probar el poder de Dios para sanar. Es el mejor momento para proclamar y anunciar las misericordias de Dios, las obras de Dios. No es tiempo de callar, no es tiempo de escondernos. Es tiempo de salir, es tiempo de orar por enfermos, es tiempo de declarar el año de la buena voluntad del Señor. Este 2020 que lo ha declarado el año del terror, pero no es el año de la buena voluntad del Señor. Es el año donde las obras de Dios se están manifestando poderosamente, poderosamente. Aunque Satanás ha incrementado su ataque para destruir a la tierra, lógicamente lo está haciendo, porque usted y yo sabemos que lo hace, porque le queda poco tiempo. Pero nosotros, aún cuando el poder del diablo se intensifica, cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia y el poder de Dios. Aún está vigente este verso que dice que sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aún está vigente este verso que dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. No es tiempo de dejar de trabajar. No es tiempo de dejar de hacer las obras del que nos envió, porque estamos de día. A pesar de que estamos en esta pandemia y en esta situación difícil, no es de noche, es de día. Podemos y debemos trabajar, porque Jesús dice y advierte, pronto vendrá la noche, donde nadie podrá trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, dijo Jesús en el versículo 5. Entre tanto que estoy en este mundo, luz soy del mundo. Mientras usted esté en este mundo, mientras usted esté en este mundo físico, mientras tenga vida, tiene que ser luz del mundo. No puede ser oscuridad. Una luz no se puede ocultar ni poner debajo de una mesa. Si no se pone en un lugar encima de la mesa para que alumbre a todos. En este tiempo de pandemia, en este tiempo de adversidad mundial, es el tiempo donde usted tiene que ponerse en el lugar correcto, encima, sobre, en alto, y alumbrar a todos. Ciertamente sus vecinos y sus familiares están muy atemorizados. Las tinieblas traen temor. Pero usted como luz tiene que brindar esa seguridad. Tiene que transmitir esa fe en nuestro Señor Jesucristo. Esa confianza en nuestro Señor Jesucristo. Es usted quien tiene que brillar. Estamos esperando que algún gobierno del mundo brille con la vacuna en contra del COVID. Lo que tenemos que hacer nosotros es brillar, brillar con la luz de Jesucristo, proclamando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No es tiempo de estar debajo de las mesas, es tiempo de ponernos sobre los montes,
que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Nadie podrá negar que Jesucristo tiene poder para sanar enfermos. Nadie podrá negar que Jesucristo ama a este mundo y quiere salvarlo. Porque usted está brillando, usted que está en este mundo para este tiempo, está brillando, debe brillar. Recuerdo lo que se le dijo a Esther. Quizás para este tiempo has llegado al reino. Quizás para este tiempo Dios te ha puesto en este mundo. Porque confío en ti. Confío en que ibas a brillar y que ibas a hacer todo lo posible para que sus obras se hicieran manifiestas. Y cuando habla de sus obras, está hablando de su poder sanador, de su poder salvador y de su poder libertador. Para esta hora hemos estado nosotros en este mundo. No podemos permitir que el mundo sea arropado por las tinieblas. Es inconcebible, porque nosotros somos luz. La luz del mundo está todavía en este mundo. Estamos aquí y las tinieblas no pueden prevalecer, porque las tinieblas no prevalecen contra la luz. Son disipadas. Inmediatamente la luz se encienda. Te exhorto a encenderte o a salir de debajo de la mesa, porque allí no se pone una lámpara, se pone sobre la mesa para que alumbre a todos. Ponte sobre la mesa, ponte sobre el monte y empieza a alumbrar a todos, porque para esta hora has llegado, para esta hora existes, para brillar. Jesús dijo: entre tanto que estoy en el mundo, soy luz del mundo. Entre tanto usted esté en este mundo, usted es la luz del mundo, y como la luz tienes la responsabilidad de disipar las tinieblas. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Después de Jesús haber dicho: esta es mi posición, esta es mi responsabilidad y la de ustedes en este mundo, tenemos que manifestar el poder y la obra de Dios en este mundo, tenemos que alumbrar en este mundo, porque para eso estamos en este mundo. Inmediatamente dijo eso, se puso manos en acción. Se puso en acción Jesús. Y estaba el ciego allí, el que había nacido ciego. Estaba allí, al que Jesús se había fijado en él. Como se está fijando en usted y se está fijando en personas que están enfermas en este momento y usted les conoce, y Jesús le está mirando al enfermo y lo está mirando usted y le está preguntando a usted: ¿qué vas a hacer con ese enfermo? ¿Vas a manifestar mi poder? ¿Vas a manifestar mis obras en él? ¿Vas a alumbrar? ¿O vas a dejar que las tinieblas le sigan arropando? ¿Vas a dejar que las tinieblas sigan prevaleciendo? Porque estaban los discípulos, ya estaba el ciego, y Jesús estaba enfrente de los dos. Miró a los discípulos y miró al ciego. Y Jesús dijo: yo tengo que hacer la obra de Dios, yo tengo que hacer la obra del que me envió. Esta es mi responsabilidad en este mundo. Dice que escupió en la tierra, hizo lodo y le untó en los ojos al ciego. Y luego le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Yo quiero que notemos, antes de entrar en el milagro ya de manera palpable, vamos a meditar, vamos a hablar sobre lo que aconteció cuando Jesús escupe en tierra. Cuando Jesús escupió en tierra, allí hizo el lodo y se la untó al ciego. El milagro del ciego ya se había realizado. Ya el ciego tenía su milagro. Jesús había hecho la obra de sanidad en este ciego. Pero ¿qué aconteció? Hizo lodo y le untó en los ojos al ciego. Y le dijo: ve al estanque de Siloé, lávate allí. No sé qué distancia exactamente había entre donde estaba Jesús con el ciego y sus discípulos y el estanque de Siloé. Pero lo cierto es que había una distancia bastante pronunciada. Y este joven recibe el milagro en ese momento. Pero sobre su milagro
sobre sus ojos había una capa de lodo y saliva, la cual Jesús había puesto, para que este joven no recibiera, no palpara su milagro en ese preciso momento. Pero el milagro ya estaba hecho. Ya el ciego tenía la vista. Ya no era ciego, pero en el momento no estaba viendo. Tenía barros en los ojos. Y compartí ayer en Tiempo de Milagros que hay milagros de parte de Dios que llegan a nuestras vidas y en el instante no los vemos. Y di una palabra para alguien y le dije que hoy o en estos días, después de ayer, va a recibir su milagro, igual como este ciego recibió el milagro en el preciso momento que Jesús le ministró, pero para que no viera en ese momento le puso el lodo, porque Jesús quiso probar su obediencia. Jesús quiso demostrar la fe de este joven. Y algo muy importante y que me sorprende: el joven tenía lodos en los ojos y Jesús le dice: ve a lavarte. Y este joven fue a lavarse al estanque de Siloé. Esto demuestra su fe, de que si Dios le dijo, Jesús le dijo, ya estás sano, ve a lavarte. Él creyó que había sido restaurada su vista. Él creyó que había sido sanado, aunque no estaba viendo en ese momento, mas él se sintió sano. Él se sintió que la gloria de Dios había descendido sobre él y que su milagro había llegado. ¿Cuántas personas, porque no ven el milagro materializado en el instante, empiezan a dudar y no accionan? Este joven se accionó. Este joven accionó su fe. Fue a quitarse lo que le impedía ver, porque ya no era la ceguera lo que le impedía ver, ahora era el barro que le impedía ver. Y cuando llegó al estanque de Siloé se lavó los ojos. Y al instante dice que regresó, pero no regresó igual. Él se fue a lavar al estanque de Siloé. De repente tuvo que valerse de un bastón, tuvo que valerse de alguien que lo llevara. Estaba allí caminando con cuidado para no tropezarse con piedras, ni caerse en un hoyo, ni nada por el estilo. Este hombre iba caminando lento, con pasos inseguros, pero deseosos de llegar al Siloé para lavarse y recobrar su vista. Es la obediencia la que marca la diferencia entre recibir un milagro y no recibirlo. Hay muchas personas que no han recibido milagro, no es porque Dios no lo haya hecho, sino es porque son desobedientes, porque la duda es más grande que el poder de Dios en ellos. Si Dios le dice, ya estás sano y haz esto, no lo hacen. Empiezan a dudar, y una de las reglas espirituales para nosotros recibir algo de parte de Dios es que no dudemos nada. Que no dudemos. Los milagros son gratis. Son totalmente gratis, pero tienen demandas. Y las demandas del milagro son fe, obediencia. Fe y obediencia. Anda y lávate al estanque. Este muchacho pudo elegir no ir. No, yo estoy ciego, yo no me he sanado, yo no estoy viendo nada. ¿Por qué me vas a mandar hasta allá? ¿Quién me va a llevar? ¿Cómo lo voy a hacer? Y si me caigo y me tropezo y caigo, ¿qué va a pasar conmigo? Yo no voy a ir, déjame aquí. Si quieres, sáname aquí. Pero yo no voy a ir a Siloé. No voy a ir allá. Él pudo haber dicho esto. Y con justa razón el hombre no veía. Como aquel que llegó al estanque de Betesda y le pregunta a Jesús, ¿quieres ser sano? Y este le responde, Señor, no tengo quien me ayude cuando el ángel viene y agita las aguas. Y entre tanto que yo voy, otros descienden primero que yo. Llevo 38 años aquí. Jesús no te está pidiendo todas esas explicaciones. Jesús le estaba preguntando si quería ser sanado. ¿Quieres ser sanado? Cuando Dios viene con milagros para nosotros, nosotros simplemente tenemos que tener la fe. Y la fe precisamente es la certeza de lo que se espera. Usted está esperando un milagro, tiene que estar convencido de que el milagro llegó. Eso es certeza de milagro. Convicción de lo que no se ve. Tiene que estar convencido de que el milagro llegó. Convencido. No es que, bueno, yo creo, de repente, quizás, tal vez. No. Así no funciona. Esto hace que el milagro no llegue. Porque hay leyes espirituales.
Si usted cree, usted recibe. Pero si usted duda, simplemente va a ser como las olas del mar. Van de aquí para allá, de aquí para allá. Y va a vivir en una sola inconstancia. Va a ser inconstante en todo lo que hace, en todo lo que espera. Ve y lávate al estanque de Siloé. Yo no sé qué le ha pedido Jesús para que usted reciba un milagro, para que usted reciba un beneficio de parte del Señor. El Señor es abundante en darnos cosas que no, imagínate, cuando le pedimos algo, nos las da mucho más abundantemente de la que la hemos pedido o de la que podamos entender. Pero tenemos que ser obedientes. ¿Qué nos ha dicho Dios? ¿Qué nos demanda Dios para que recibamos el milagro? Por eso que se puso muy de moda el pagar por recibir milagros. ¿Cuántos no fueron estafados? Porque prefieren pagar para recibir un milagro que obedecer a Dios y hacer lo que Él les manda. Los milagros no se compran con dinero. Los milagros no se compran, pero muchas personas fácilmente abrían su cartera, sacaban su tarjeta de crédito, firmaban un cheque y vaya, dame el milagro, Dios, aquí sentado sin hacer nada. Los milagros tienen demandas. Las demandas de los milagros son demandas de fe y de obediencia. Y en muchas ocasiones nada tiene que ver con dinero. Ve al estanque de Siloé, que significa el enviado, y lávate. Y la obediencia trae recompensas. Este hombre, como llegó a Siloé, no regresó. Regresó diferente. Muchísimos años sin ver. Toda su vida, mejor dicho, sin ver. Nació ciego de lo que estaba esperando. Ese hombre no comprendía el milagro que estaba pidiendo. Él no sabía qué era tener vista. Él no sabía qué era ver. Pero él quería ver, pero él no sabía qué era ver. No sabía realmente lo que estaba pidiendo. Usted ahorita mismo tiene un milagro identificado. Usted ahorita mismo tiene una necesidad ya plenamente identificada. Algunos necesitan un milagro económico y le están diciendo a Dios, Dios, súpleme el dinero que me hace falta. Muchos están pidiendo un milagro de salud y le están diciendo a Dios, Dios, sáname de esta enfermedad. Y le están llamando a la enfermedad por nombres. Están diciéndole hasta el diagnóstico de esta enfermedad. Porque conocen lo que tienen y lo que necesitan. Este joven solo sabía que era ciego, pero no sabía qué era ver. Pero simplemente quiso ver. Quiso recibir un milagro de Dios. Ese hombre no comprendía el milagro que estaba pidiendo. Él no sabía qué era tener vista. Él no sabía qué era ver. Pero él quería ver, pero él no sabía qué era ver. No sabía realmente lo que estaba pidiendo. Usted ahorita mismo tiene un milagro identificado. Usted ahorita mismo tiene una necesidad ya plenamente identificada. Algunos necesitan un milagro económico y le están diciendo a Dios, Dios, súpleme el dinero que me hace falta. Muchos están pidiendo un milagro de salud y le están diciendo a Dios, Dios, sáname de esta enfermedad. Y le están llamando a la enfermedad por nombres. Están diciéndole hasta el diagnóstico de esta enfermedad. Porque conocen lo que tienen y lo que necesitan. Este joven solo sabía que era ciego, pero no sabía qué era ver. Pero simplemente quiso ver, quiso recibir un milagro de Dios. Porque muchas personas reciben milagros y reciben favores de Dios, pero sus vidas siguen iguales. Sus vidas espirituales siguen iguales. No cambian. ¿Recuerdan los 10 leprosos? Los 10 leprosos. Si quieren ver más sobre los 10 leprosos, tenemos allí en el muro de nuestra página de Facebook o en nuestro canal de YouTube. Busque la predicación, los 10 leprosos. Y vamos a ver que eran 10 leprosos que clamaron a Jesús por sanidad.
Y Jesús sanó a los 10 leprosos. Y luego se fueron los 10 leprosos. Y uno meditó y dijo, no, de ninguna manera, hermano, yo tengo que regresarme donde Jesús, porque Él me sanó. Yo tengo que adorarle. Este hombre recibió no solamente la sanidad, sino recibió una transformación de su vida. Recibió la salvación de su alma. Porque un milagro tiene que traer un cambio en nuestras vidas. No podemos recibir nosotros un milagro de Dios sin que nuestras vidas se transformen. El milagro trae como consecuencia la transformación de nuestras vidas. Y dice la Biblia que este hombre llegó al Siloé, se lavó y recobró la vista y regresó donde estaba Jesús ya viendo. Y los que le habían visto, o sea, los que vivían alrededor de su casa, y los que lo miraban todos los días en la plaza pública pidiendo limosna, ahora se estaban preguntando, ¿es este que estaba ciego? ¿Es este el que pedía limosna? Unos decían, Él es. Otros decían, a Él se parece. Pero Él decía, yo soy. Los vecinos ya no le conocían. Los que lo miraban todos los días ya no le conocían. Estaban dudando que si era Él o no era Él. Y Él decía, amigos, yo soy aquel que pedía limosnas. Yo soy aquel que nació ciego. Jesús me sanó. Yo soy, no soy otra persona. Yo mismo soy. Porque un milagro transforma las vidas del que lo recibe. No podemos recibir un milagro de parte de Dios y seguir siendo los mismos. No podemos recibir un milagro de Dios y seguir con nuestro mismo estilo de vida. Tiene que haber un cambio en nuestras vidas, de tal manera de que todos alrededor queden sorprendidos y no nos conozcan, no nos reconozcan, pensando que somos otra persona, porque el cambio debe de ser evidente. No puedo decir por aquí, recibí esto de Dios y Dios hizo esto conmigo y Dios se manifestó así, de esta manera conmigo, y seguir siendo el mismo, porque los hechos hablan más que las palabras. Un milagro transforma las vidas y es por eso que tenemos que ministrar milagros, porque estoy convencido de que la persona que reciba un milagro de Dios, su vida es transformada. A este leproso, uno de los 10 que regresó, Jesús, después que él se postró, lo levantó y le dijo, tu fe te ha salvado. No solamente fue sanado, también fue salvo. Porque un milagro puede acercar a las personas a Dios y éstas pueden ser salvadas. ¿Cuántos testimonios de personas que han tenido familiares enfermos y Dios ha hecho una obra poderosa en sus vidas y éstas se han convertido? En este tiempo donde las personas quieren ver para creer. Por eso que Pablo decía, mi evangelio fue con demostración del Espíritu Santo y poder. Tenemos que hacer las obras del que nos envió. Tenemos que salir a ministrar sanidad divina. Muchas personas, muchos creyentes no se atreven en medio de esta pandemia a orar por sanidad. Porque ¿cómo va Dios a sanar una enfermedad si no sana el COVID? Y esto les ha cerrado la boca a muchos. No cometa ese pecado. No cometa ese pecado. Dios tiene control del COVID y lo permite todavía por algo. Él es soberano. Pero el COVID no tiene más poder que Dios. El COVID está aquí hasta donde Dios se lo permita. Pero usted y yo no podemos dejar de hacer las obras del que nos envió, de orar por los enfermos, de libertar a los cautivos, de deshacer las obras del diablo, de predicar el evangelio para que las multitudes que no conocen al Señor sean salvadas. Que el Espíritu Santo convenza de pecado, de justicia y de juicio. Somos los instrumentos de manifestar las obras poderosas de Dios. Cuando había la confusión de que si él era o no era el que había nacido ciego y el que pedía limosnas, y él decía, yo soy aquel que pedía limosnas, yo soy aquel que antes estaba ciego, yo soy aquel que había nacido ciego.
¿cómo te fueron abiertos los ojos? Si eres tú, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Si el que nosotros conocemos era ciego, tenía limitaciones, pedía limosnas, estaba triste, amargado, temeroso, caminaba inseguro. Y ahora te vemos correr, ahora te vemos con una alegría en tu corazón y en tu rostro. Ahora vemos que estás transformado, que tienes deseos de vivir. Te vemos cambiado totalmente. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo fueron abiertos tus ojos? Cuando nosotros manifestamos el poder y la gloria de Dios en nosotros, vamos a despertar curiosidad en las personas. Y éstas se van a interesar en conocer cómo nosotros llegamos a ser lo que somos. ¿Cómo podemos tener paz en medio de la tormenta? ¿Cómo podemos vivir confiadamente en medio de esta pandemia? Van a querer saber cómo lo hacemos. Pero si nosotros no mostramos un cambio, una diferencia entre nosotros y ellos, entonces ellos nos van a ver como semejantes o iguales a ellos. Tiene que haber algo que les llame la atención. Y eso puede ser su fe en Cristo Jesús. Las obras de Dios en la vida suya, manifestadas con poder. Llamará la atención de aquellos que no conocen a Jesús. Y querrán saber cómo sucede esto en usted. Cómo es que usted no está pensando en quitarse la vida. Cómo es que usted no tiene miedo de contagiarse. Cómo es que usted puede vivir tranquilo. Cómo que usted puede vivir serenamente en medio de tanta confusión y alboroto. Y le llamarán la atención. ¿Cómo fueron abiertos tus ojos?, le preguntaron. Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Simplemente recibí la vista. Él explicó todo. Él explicó que la fuente de su milagro había sido Jesús. Él le llamó Jesús. Llegó, hizo lodo, identificó al autor del milagro, declaró lo que se hizo para que él recibiera el milagro, dónde fue, dio lujos de detalles. Y usted, cuando le preguntan cómo vives tranquilo, cómo puedes estar tan confiado, usted tiene que dar lujos de detalles. Usted primeramente tiene que decir: Jesús, Jesús, Jesús es mi Salvador. Jesús me guarda, me protege. Él un día fue a la cruz del Gólgota. Allí fue alzado, crucificado, derramó su sangre en mi favor, limpió mis pecados, resucitó al tercer día, se sentó a la diestra de Dios y me protege, me sostiene, va delante de mí como poderoso gigante, me lleva en paz en medio de la tormenta. Me dices: no temas, yo te redimí, te puse nombre nuevo, mío eres. Y demos lujos de detalles de toda la obra maravillosa que ha hecho Jesús, con el milagro más grande que se ha manifestado en cada uno de nosotros: la salvación de nuestras almas. El milagro más sublime que puede recibir un ser humano: la salvación de su alma, la purificación de sus pecados, la regeneración. Entonces este hombre dio lujos de detalles. Él dice: yo recibí la vista cuando hice todo lo que Jesús me mandó. Usted empezará a recibir milagros, prodigios, señales de parte de Dios cuando empieza a hacer lo que Él le dice que haga. ¿Qué Dios le ha pedido a usted hacer? ¿Que se oculte debajo de la mesa haciendo usted una luz? No, Señor. Tiene que hacer lo contrario. Tiene que subir, estar encima, estar sobre y alumbrar a todo el mundo. Eso es hacer lo que Jesús te manda hacer. Jesús te manda a predicar el evangelio a toda criatura. Jesús te manda a orar por los enfermos. Jesús te manda a deshacer las obras del diablo. Jesús te manda a orar y a hacerlo sin cesar. Te manda a creerle a Él, a pedirle a Dios. Hagamos todo lo que Jesús nos manda y recibiremos
el milagro que esperamos. Recibiremos las obras de Dios poderosamente manifestadas en nuestras vidas y en la vida de otros. Empecemos a alumbrar al mundo. Empecemos a demostrar que Jesús tiene más poder que Satanás, de que más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces le dijeron, ¿dónde está Él? Él dijo, no sé. ¿Dónde está Él? Muchos quizás estarán preguntando, ¿y dónde está Dios en esta pandemia? Y muchos cristianos no tienen una respuesta. Este joven dijo, yo no sé dónde está. ¿Dónde está el que te hizo esto? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está tu Dios ahora en esta pandemia? En este momento difícil. ¿Dónde está Dios? El joven dijo, yo no sé. Yo no sé dónde está Dios. Usted puede decir lo mismo. Usted puede responderle a alguien que no sabe dónde está Dios. Usted puede decir de esta manera cuando alguien le pregunta, ¿y dónde está Dios en esta pandemia? ¿Qué usted respondería? ¿Usted respondería que no sabe? Evidentemente, este joven no sabía dónde estaba Jesús. Porque Jesús se había movido del lugar. No sabía dónde estaba físicamente. Pero cuando nos hacen la pregunta a nosotros, no nos están diciendo que dónde está Dios físicamente, dónde está Jesús físicamente. Se están preguntando, ¿qué de tu Dios? ¿Tu Dios es verdadero? ¿Tu Dios es real? ¿Por qué no está presente en medio de esta pandemia? Cuando me han hecho esta pregunta, yo digo, Dios está sentado en su trono. Dios está en control. Si Dios no tuviera el control del COVID, ya más de la mitad de la población del mundo hubiese muerto. Ya muchos países no existieran. Si comparamos esta peste con la peste bubónica del año 1300 aproximadamente, esta peste bubónica diezmó a la tercera parte de la población mundial. Y este COVID no ha hecho el estrago que han hecho otras pestes. Ni siquiera esta pandemia ha hecho el estrago que han hecho las dos guerras mundiales. No, esta pandemia ni siquiera ha hecho y ha logrado hacer lo que hizo la persecución religiosa y la llamada Santa Inquisición, en cantidad de muertos. Millones, no 1 millón, no 2 millones, decenas de millones de muertos por persecución religiosa. Y seguimos adelante y aquí estamos con la fe firme, proclamando a Cristo. Dios está en su trono, Dios está en control. Bendito sea el Señor. Sigue diciendo la Biblia, para ir avanzando. Le respondieron, ¿dónde está? Y él dijo, no sé dónde está, pero usted y yo sabemos dónde está nuestro Dios. Está en su trono y está dentro de nosotros, porque somos morada de Dios en el Espíritu. ¿Dónde está Dios? Está aquí. Está aquí. Yo soy su templo. Yo soy su trono. Así que no puedes ocultar a Dios. No puedes negarle. El que lo niega delante de los hombres, Él también lo negará delante de su Padre y de sus santos ángeles. Así es que es muy peligroso jugar a negar a Dios. Muy peligroso. Muchas personas dicen, tengo que salvar y cuidar mi vida. Cuidado. Cuidado con estos sentimientos de querer cuidar tu vida, callando y negando a Dios. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Llamaron ante los fariseos al que había sido ciego, porque ya no era ciego.
Ya lo de ciego era en el pasado. Ya no lo pueden llamar a usted como lo que era antes. Ya lo tienen que llamar como lo que es ahora. Un hijo de Dios, un redimido, un santo. A este ciego, dice la Biblia, llamaron al que había sido ciego. No llamaron al ciego. A usted no lo pueden llamar como lo que era antes. A usted no lo pueden llamar mentiroso. A usted no le pueden llamar falso. A usted no lo pueden llamar según su vieja naturaleza o su vieja vida, porque todas las cosas pasaron y todas son hechas nuevas. Dice, llamaron al que había sido ciego en un pasado. Ahora ve mejor que todos nosotros. 20/20 de visión. Increíble. Como un milagro transforma la vida. Te cambia la personalidad. Cambia el concepto que tenían de ti. Todo esto lo hacen las obras de Dios en nosotros. Al que había sido ciego, ya no al ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Era sábado. Era un día de reposo, un día muy sagrado para la religión judía. No se podía hacer nada en ese día. Pero Jesús le plació hacer un milagro en ese día. Y lo censuraron por esto. Porque para muchos las religiones son más importantes que el propio Dios, que el propio Jesús. Pero el Evangelio, el cual predico, no es religión. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Dice, y volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él le dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. No negó. Estaban frente a los líderes religiosos que habían promulgado una ley, un decreto, diciendo que el que confiesa a Jesús como Mesías va a ser excomulgado, expulsado de las sinagogas. Y este hombre, pese a la amenaza que había en el ambiente de que iba a ser expulsado de las sinagogas si confesaba a Jesús como Mesías, pese a todo, confesó a Cristo, no lo negó. Él dijo, Él hizo un milagro en mí de esta manera, hizo lodo, me puso en los ojos, me dijo, lávate en el Siloé. Yo me lavé y recobré la vista, tengo la vista, ahora veo, hizo un milagro en mí. Lo dijo frente a sus vecinos, lo dijo frente a los que estaban en el entorno donde él pedía limosna, y lo dijo frente a sus líderes religiosos. Que hay personas que solamente hablan de Cristo en la iglesia, pero fuera de la iglesia no hablan. En el trabajo ni saben que son creyentes. Otras personas que les encanta predicar en otros lugares fuera de su entorno, donde viven. Pero este ciego testificó. Él recibió un milagro de Dios. Él recibió una manifestación del poder de Dios. Y esto lo llevó a ser testigo ante sus vecinos, ante su lugar donde, si podremos decir así, donde trabajaba, y ante las autoridades. Él no negó, porque había recibido un milagro. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Hay muchas personas que dicen que tienen el poder del Espíritu Santo porque hacen esto, porque cantan así, porque enseñan así, porque predican así. Bueno, hay talentos y hay dones. Pero el poder de Dios en nuestras vidas se manifiesta cuando somos testigos. Testigos valientes, testigos fieles, testigos de las obras de Dios y de sus hechos. De esta manera manifestamos el poder de Dios. El poder de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales
y había disensión entre todos ellos. Algunos decían, él no es de Dios, mira que quebranta el sábado, no guarda la tradición. Y otros decían, ¿cómo puede un hombre no ser de Dios y hacer hechos tan tremendos y evidentes? Y había cierta división. Cuando usted dé testimonio del poder de Dios, va a crear este tipo de divisiones en su casa, en su barrio, en su provincia, en su país. Cuando lo vean actuar y digan, hey, ¿qué sucedió aquí? Mira, este recibió un milagro, pero que se lo hizo no es de Dios, porque no era la religión tal, porque no era la denominación tal, porque no lo ministró el pastor tal, ni el evangelista tal. Pero otros van a decir, ¿cómo no, Señor? Si este hombre recibió ese hecho tan poderoso en su vida, es de parte de Dios. Y van a empezar a creer. Muchos quizás no van a creer, pero una gran mayoría va a empezar a creer por los hechos de Dios en tu vida. Manifiesta los hechos de Dios en tu vida. Ayer en el programa Tiempo de Milagros recibí un testimonio de una hermana mientras hablábamos de lo que Dios había hecho en nuestras vidas y del poder de Dios para hacer milagros en nosotros. Una hermana nos compartió que había Dios arrancado un cáncer desde su raíz, de su cuerpo. Y con este testimonio tan poderoso, muchas personas pueden creer a Cristo. No podemos callar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Somos expertos en hablar lo mal que estamos pasando, pero no hablamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y tenemos que hablar lo que Dios hace en nuestras vidas. Le dijeron, dice, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. No tengo otra cosa que decir, solo que es profeta. Es profeta. No puede ser alguien común. Tiene que ser alguien especial para que haga lo que hizo conmigo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Qué hechos tan maravillosos. Qué milagros tan poderosos hace Dios en nosotros. Y nosotros callamos. Este joven que nació ciego, que recibió la vista mediante un milagro de Jesús, no cayó ni ante su familia, ni ante sus vecinos, ni ante sus amigos, ni ante los mismos gobernantes, ni de los religiosos. Este hombre habló lo que Dios hizo en él. Hablemos lo que Dios hace en nuestras vidas. No callemos. Bendito sea el Señor. Y yo le invito a seguir la continuidad de este mensaje en su segunda parte, donde vamos a ver más acerca de este joven y cómo defendió su fe a pesar de las persecuciones que recibió en el momento. Soy Erickson Omar de Bosquejos Bíblicos y te exhorto a compartir las grandes cosas que Dios ha hecho contigo y hacer la luz de este mundo, porque pronto llegará la noche en la cual nadie podrá trabajar. Dios te bendiga.